ecuatoriano, señora vocal, señor vocal, áreas técnicas, ¿no? A los asesores, antes de instalar la sesión, como les comunico que la secretaria, la Carolina Martínez, tiene licencia por enfermedad, se encuentra en este momento haciendo uso de esa licencia y por lo tanto la secretaria general está con esa inhabilidad, ¿no?, para ocupar el cargo y por lo tanto, de conformidad con lo establecido en el inciso final del artículo 4 del reglamento de sesiones del Pleno, procedo a nombrar a la doctora Janet Marquina Bermeo, su directora nacional de gestión del proceso del Pleno, encargada de la Secretaría General para que actúe en su reemplazo en la presente sesión en la calidad de secretaria ad hoc. Usted, señora doctora Janet Marquina Bermeo, jura cumplir sus funciones en el de secretaria. Buenas tardes, señor presidente, señores vocales, autoridades. Sí, señor presidente. Perfecto, queda posicionada como secretaria de la sesión. Por lo tanto, señora secretaria, antes de instalar, tengo la amabilidad de proceder a constatar por un reglamentario para instalación. Vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria 043-2024, convocada para el día miércoles 10 de abril de 2024 a las 15 horas. Previa constatar por señor presidente y en cumplimiento a su disposición contenida en su inserta en el trámite CJ interno 2024-08849, me permito dar lectura al memorando CJ-BPCJ4-2024-0008-MC de fecha 10 de abril de 2024, suscrito por la magíster Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo, vocal del Consejo de la Judicatura, y dirigido a usted, señor presidente, a la Secretaría General, a través del cual indica: mediante correo electrónico de fecha 9 de abril de 2024, remitido por la Secretaría General, se pone en conocimiento de la suscrita en calidad de vocal principal del Consejo de la Judicatura la convocatoria a sesión extraordinaria número 043-2024, que se realizará el día de hoy, miércoles 10 de abril del 2024 a las 15 horas, en modalidad presencial. De conformidad con el artículo 11 del Reglamento de Sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura, que señala en su inciso segundo, en caso de que la agenda le impida asistir a alguna sesión plenaria, deberá informar del particular a la Presidencia y a la Secretaría General. Me permito informar que no podré asistir a la sesión extraordinaria precitada debido a la agenda de trabajo previamente planificada en territorio, particular que pone con conocimiento para los fines pertinentes, señor. Perfecto, entonces tiene conocimiento la excusa de la vocal Yolanda Yupangui Carrillo, justamente, y por lo tanto, señora secretaria, proceda nuevamente a constatar con reglamentario. Con su autorización, señor presidente. Vocal Mer Benavides. Presente. Presente. Vocal Solanda Goyesquelar. Presente. Presente. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. Ausente. Presidente Álvaro Francisco Román Márquez. Presente. Presente. Con 3 vocales nos encontramos en quórum, señor presidente. Perfecto, entonces instalo la sesión extraordinaria número 043 del 2024 en modalidad presencial del miércoles 10 de abril del 2024 a las 15 horas 26 minutos. Tenga la amabilidad de dar lectura al primer punto. Primer punto, lectura de comunicaciones. Me permito informar, señor presidente, que para este punto no hay comunicaciones. Perfecto. Segundo punto, por favor. Segundo punto, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario, conocimiento y resolución de expedientes disciplinarios. Perfecto. 2.1. AP-0239-SNCD-2024-KM prescribe el miércoles 10 de abril de 2024. A la vocal que le tocó la ponencia es al doctor Mer Benavides. Perfecto. Mer. Gracias, señor presidente. La persona sumariada es Elsie Vinela Pincay, secretaria de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón San Borondón. Quien le siguió la acción es la directora provincial de Guayas, Mercedes León y Gabriel Vera. La infracción que se le está acusando es la del 107.5 del Código Orgánico
de la función judicial, es decir, una infracción leve. Le pido a la señorita subdirectora de asuntos disciplinarios la fundamentación jurídica y las recomendaciones sobre este caso. Gracias. Perfecto. Se le da la palabra a la subdirectora. Solo lo que le pide el señor Boca. Gracias, señor presidente. Y con su autorización, en efecto, la sumariada y recurrente es la secretaria de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón San Borondón, provincia de Guayas, abogada Elsie Yosun Vilela Pincay. La Dirección Provincial emitió una resolución sancionando a la referida servidora con el 10% de su remuneración mensual por haber incurrido en la infracción contenida en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial. Esta resolución fue apelada y en virtud de dicha apelación llega a conocimiento de esta subdirección con fecha 9 de abril del 2024 aproximadamente a las 14 horas de la tarde, es decir, el día de ayer, siendo que la fecha de prescripción del sumario es el día de hoy, el día último, 10 de abril del 2024. Este expediente tiene las siguientes particularidades. Luego de revisado el mismo, se advierte que existe un acto emitido el 10 de abril del 2023, suscrito por la entonces directora provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura, mediante el cual se dispuso el inicio de un sumario en contra de la abogada Elsie Yosun Vilela, por actuar como secretaria de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón San Borondón, provincia de Guayas, y no obstante ya de la revisión íntegra del expediente administrativo, dentro de este acto de inicio que emite la Dirección Provincial, no se adjuntan los documentos que soportan el acto de inicio, es decir, los documentos que requerían ser notificados a la sumariada para que ella ejerza su derecho a la defensa. Esto es el oficio número CJ-DP09-UJMCS 2022-01 HYRB, suscrito por la entonces funcionaria Erika Yesenia Rendón Bolaños, y los formularios F01 que sirven de base para el inicio del sumario disciplinario. Por esta razón, la sumariada Elsie Yosun Vilela Pincay interpone una apelación a fin de que conozca el Pleno y revise que ha sido violentado y transgredido el derecho a la defensa contenido en el artículo 76, número 7, letras A, B, C y C de la referida disposición constitucional. Dentro de la apelación solicita a la Dirección Provincial que previo a elevar a conocimiento del Pleno su apelación, se certifique cuándo, en qué momento se notificó el acto de inicio y de qué forma se notificó el acto de inicio y si se adjuntó la documentación que soporta el acto de inicio. Esta certificación no se realizó y se eleva a conocimiento del Pleno, es decir, se nos remite el expediente, llega la tarde de ayer y es revisado el expediente, no constaba de hecho dentro del expediente una razón sentada respecto de la notificación. La notificación, el acto de inicio es del 10 de abril del 2024 y la razón de la notificación se sienta ahora en marzo del 2024, es decir, con casi un año de haber transcurrido ya la emisión y la notificación del acto de inicio. Si bien la sumariada no niega que se le hubiera notificado el acto de inicio, sí advierte que se violentó su derecho a la defensa en virtud de que no se adjuntó la documentación a dicho acto. Y adicionalmente está esta novedad de la razón, en virtud de lo cual se solicitó, esta Subdirección Nacional de Control Disciplinario insistió a Guayas para verificar por qué no se certificó lo pertinente y lo solicitado por la apelante. Nos contestaron y nos remitieron la certificación y en la certificación se advierte que no es posible certificar aquello porque la secretaria actual no se encontraba a esa fecha en funciones, sino que era otra persona quien fungía como secretario. Y en virtud de aquello nos certifican quiénes eran los responsables del proceso a esa fecha y certifican en este caso consta ya Fojas 9, el memorando DP09CD, DPCD 2024-0468, en el que se advierte que a esa fecha la directora provincial de control disciplinario fue la magíster Mercedes Villarreal y el secretario que actuaba era el abogado Saúl Alberto Mero Zambrano.
que por esa razón no era procedente realizar la certificación solicitada ya por la apelante. Pero por otro lado, en efecto, no consta ningún documento ni razón alguna que permita verificar que la apelante haya, en este caso, recibido la documentación anexa, ni obra del expediente los anexos del acto de inicio que dan el sustento al acto de inicio. También me corresponde informar que hace una hora más o menos, con fecha hoy 10 de abril a las 2:32, llega al correo electrónico ya un escrito presentado por la sumariada, en este caso ya sancionada por la Dirección Provincial Elsie Yosun Vilela Pincay, en donde advierte que la vulneración trasciende inclusive ya a su apelación, por cuanto su petición concreta de que se le certifique en qué momento se le notificó con los anexos que soportan el acto de inicio, por lo cual no se pudo defender y no pudo ejercer una defensa efectiva, no ha llegado hasta ahora y ella desconoce por qué de forma arbitraria, dice, se dejó de certificar aquello y no se atendió lo particular en el acto para remitir el expediente acá al pleno para conocimiento del pleno del Consejo. Dentro de la revisión, de manera adicional, tenemos ya la razón sentada el 6 de marzo del 2024, es decir, del acto de inicio del 10 de abril del 2023, se sienta razón ya un año después. En consideración a lo ya expuesto y revisado el expediente, en efecto, se constata que la sumariada no fue notificada con los elementos que se requería notificar para que pueda ejercer su derecho a la defensa. Evidentemente, ya transgrediendo lo que determina y dispone el artículo 76, numerales 1 y 7, letras A, B y C de la Constitución de la República. Por tanto, la recomendación de esta Subdirección Nacional de Control Disciplinario es, en un primer momento, declarar la nulidad de todo lo actuado hasta el momento en que debía notificarse el acto de inicio del 10 de abril del 2023, así también en razón del tiempo que ha transcurrido y en virtud de que ya el día de hoy, 10 de abril del 2024, se cumple el plazo establecido por el Código Orgánico de la Función Judicial para efectos de la prescripción, se disponga el archivo del expediente disciplinario AP 0239 SNCT 2024, por tanto, ya la fecha de prescripción se cumpliría. Y finalmente se disponga a esta Subdirección Nacional de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura, se inicie ya una investigación a fin de establecer las responsabilidades a que hubiere lugar por estas irregularidades en la sustanciación y en virtud de la nulidad ocasionada en el expediente disciplinario. Hasta aquí la exposición, señor presidente y señor vocal. Perfecto. Situación. La Subdirección de la Subdirección de Asuntos Disciplinarios. Apoyamos. Apoyamos. En gracias, secretaria, de tomar nota de la votación y proclamar el resultado. Su presentación, señor presidente. Vocal Merve Davides, A favor. a favor. Vocal Samantha Oya Silán, A favor. a favor. Vocal Yolanda Mercedes de Pan y Carrillo, ausente. Vocal Álvaro Román Márquez, presidente. Con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los presentes, se aprueban las recomendaciones de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Perfecto. Por favor, el siguiente punto. Siguiente punto es el MOD E-080-SNCD-2024-KN. Escribe el domingo 14 de abril de 2024. A la vocal que le tocó la ponencia es a la doctora Solanda Ortiz. Gracias. Este expediente llega por información confiable mediante memorando CJDNTG 2022-1108M de 20 de octubre del 2022, que lo suscribió la abogada Sofía Natalia del Castillo Freire como directora nacional de Transparencia de Gestión del Consejo de la Judicatura. El accionante fue el abogado Adrián Andrés Racines Molina, quien era entonces director provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario. Y la sumariada es la licenciada Gabriela Fernanda Beltrán Loyo,
como oficinista auxiliar de la Unidad Judicial Especializada Tercera de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia en Quito, provincia de Pichincha, a quien se le imputa que ella había ingresado la causa número 17-297-2021-00904, una acción constitucional, por ingreso directo sin los permisos y procedimientos necesarios para el efecto, con lo cual se limitó el conocimiento aleatorio a todos los jueces que a la fecha estaban configurados en el sistema, por lo cual habría adecuado su accionar a la infracción disciplinaria contenida en el numeral 13 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial. Señor presidente, pido que por favor la Subdirectora Nacional de Control Disciplinario nos apoye con el análisis y también la recomendación de control disciplinario, que no necesariamente es la que yo quisiera expresar en este pleno, pero una vez que la subdirección exprese su análisis y recomendación. Por favor, se le da la palabra, señora directora de Control Disciplinario. Gracias, señor presidente. Dentro del análisis y de los documentos ya probatorios constan en el expediente el acta de sorteo ya suscrita por la licenciada Gabriela Fernanda Beltrán Loyo como responsable de sorteos de la causa número 17-297-2021-00904, en la que consta lo siguiente: entre comillas, recibido en la ciudad de Quito el día de hoy, viernes 28 de mayo de 2021, a las 09:18, el proceso constitucional, tipo de procedimiento verbal sumario por asunto cobro de honorarios de abogado, seguido por Intriago Carreño Iván Alexi. Por sorteo de ley, la competencia se radica en la Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia Quitumbe del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, conformado por juez Troya Aldaz Pedro Fabián, secretario o secretaria Puca Chaki Yumiquinga Cristina Elizabeth. Ante esto, la causa ya referida llamó la atención de la revisión o dentro del análisis que no fue sorteada, que no haya sido sorteada por primera vez, sino que fue registrada como un ingreso directo a la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en la parroquia Ñequito del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, con tipo de materia constitucional, tipo de acción verbal sumario, delito cobro de honorarios de abogado y en una situación bastante particular dentro del sorteo del ingreso, en este caso, se ingresa vinculándola a un proceso de número 17-297-2020-01717. Y esto se puede evidenciar en el informe de ingresos directos de causas del Complejo Judicial Norte, suscrito por la abogada Sofía Natalia del Castillo Freire. Esta Subdirección Nacional de Control Disciplinario hizo la revisión de estos dos procesos. Estos dos procesos judiciales no tienen similitud en cuanto a actores y demandados. Por ejemplo, el proceso 0717 es una acción de protección por violación al derecho al debido proceso y a la seguridad jurídica. Es una acción de protección aceptada a favor de Andrés Sebastián Oleas Uvidia por reclamo de haberes de liquidación en contra del Ministerio del Ambiente, pago de liquidación de haberes exactamente, de conformidad con el artículo 111 del reglamento a la Ley Orgánica del Sistema, de la Ley Orgánica del Servicio Público. Esta sentencia se emite el 4 de marzo del 2021 y una vez que se revisa este juicio, verificado que ha sido con el número de juicio de la causa sorteada, en este caso la 904, no tenemos similitud en lo que es actores demandados. La 904, en cambio, se tiene ya como demandante, en este caso, a una empresa, una compañía cuyo procurador judicial es Iván Alexis Triago Carreño, y dentro de esta sentencia se declara también la vulneración a la seguridad jurídica, se deja sin efecto recomendaciones de la Contraloría General del Estado respecto de un proceso de contratación pública, en este caso inclusive en donde se encuentra ya relacionado el mismo Consejo de la Judicatura, y esta sentencia deja sin efecto recomendaciones de la Contraloría General del Estado. Esta sentencia es emitida de forma posterior. La primera fue el 4 de marzo de 2021, la segunda sentencia es del 16 de julio del 2021. Es decir, el acto de vinculación del ingreso directo de la causa y se la vincula con el otro proceso
no se ve ninguna relación si no fuera por el nombre del juzgador. Se la vincula específicamente para que el mismo juez que conoció el 01717 sea quien conozca este 0904. Entonces es el mismo juzgador al que le corresponde ya dentro del ingreso directo que se hace en la unidad ya referida. En este orden de ideas se concluye que con el ingreso directo realizado por la licenciada Gabriela Fernanda Beltrán Loyo con su usuario y contraseña, aquí vale la pena destacar que la licenciada Fernanda Beltrán Loyo tiene algunos procedimientos ya de carácter disciplinario por esta misma razón, y estos procedimientos vienen o datan ya desde el 2021, es decir, estamos hablando ya de 3 años. Sin embargo, su defensa se ha mantenido en el hecho de que ella no se encontraba en el lugar del sorteo en ese momento, pero el ingreso, de acuerdo con los informes dentro del expediente disciplinario, se lo realiza con su usuario y su contraseña. Y dentro de la revisión de la actuación de la sumariada, se advierte que habría ocasionado ya una afectación a la administración de justicia porque restringe el conocimiento de la causa constitucional que tuvo al juez que tuvo conocimiento de la causa 904, sin que ésta pueda ser sorteada a un juez constitucional de manera ya aleatoria, lo cual evidenció una actuación irregular, por lo que deviene impertinente imponer una sanción de destitución por haber incurrido en el cometimiento de la infracción disciplinaria contenida en el artículo 109, numeral 13 del Código Orgánico de la Función Judicial. Por tanto, esta Subdirección Nacional de Control Disciplinario recomienda acoger el informe del 2 de febrero del 2024 emitido por la abogada Gisela de Lourdes y Juez Chamorro, directora provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura. Así también recomienda declarar a la licenciada Gabriela Fernanda Beltrán Loyo por sus actuaciones como fiscalista auxiliar de la Unidad Judicial Especializada Tercera de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Quito, responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el numeral 13 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial. También se recomienda imponer a la licenciada Gabriela Fernanda Beltrán Loyo la sanción de destitución de su cargo. Se recomienda así también remitir copias certificadas de la resolución que se emita de ser acogida la recomendación a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura para que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de puestos públicos que genere la resolución que se emita en contra de la servidora sumariada, conforme lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público y numeral 6 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial. Así también se recomienda, en razón de que los hechos analizados en el expediente se podría ya colegir la existencia de un acto que constituiría una presunta infracción punible, se disponga remitan copias del presente expediente disciplinario a la Fiscalía General del Estado en aplicación de lo dispuesto en el artículo 104 del Código Orgánico de la Función Judicial, y se recomienda finalmente remitir copias certificadas del presente expediente disciplinario a la Contraloría General del Estado para que se realice un examen a fin de determinar responsabilidades, sean administrativas, civil culposas, o los indicios de responsabilidad penal correspondientes de conformidad con lo ya mencionado y con lo previsto en el artículo 212, numeral 2 de la Constitución de la República. Hasta aquí mi exposición, señor presidente. Perfecto. Sí, era un expediente que me tocaba a mí actuar como ponente. Bueno, muchísimas gracias por la explicación y la argumentación y la recomendación dada por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. No obstante, yo sí quisiera hacer algunas reflexiones porque ya se han conocido varios procesos sobre la misma exfuncionaria y sumariada. Entiendo que es el 7º y ya se le ha destituido por 6 veces, ¿no? Yo vuelvo a insistir que primero quiero ver un poco en términos de las fechas. Nosotros recién como despacho pudimos conocer este expediente el día de ayer, cuando la dirección de la dirección provincial, la coordinación que tiene que ver con control disciplinario, la ha remitido el día 9 de febrero según los documentos que se revisan. Y pues ahí hay la necesidad de que se nos haga conocer con más tiempo, sobre todo estos casos que son complejos, para poderlos analizar con mayor detenimiento.
No obstante, hemos podido tener los elementos necesarios porque en otro caso similar ya se los analizó en todo su conjunto y en ese sentido voy a volver a repetirlo. En ese momento argumentamos, ¿no? Nosotros no negamos que exista una irregularidad. Existe una irregularidad y existen conductas que son susceptibles de destitución porque son gravísimas, en tanto se ha afectado el sistema de sorteos, lo cual implica un fraude dentro del manejo de los procesos. En lo que no estamos de acuerdo es en que las investigaciones que se han realizado en la dirección provincial, en este caso por ahora, pero también en los otros anteriores, se acude a determinar la responsabilidad siempre, como se dice, en la parte más débil de la cuerda es por donde ésta se rompe, ¿no? Y no se hace un análisis cuando de los hechos se desprende que esto es un asunto muy complejo, mucho más integral. Entonces, por ejemplo, no es solamente que la sumariada argumenta ella haber estado en otro lugar distinto a donde se hizo el sorteo. No, hay otros argumentos mayores que también dan cuenta de que la situación es más compleja de lo que creemos. Porque recuerdo que en el debate anterior lo que se dijo es que la sumariada pudo haber entregado las claves. Y yo no creo que sea esa la situación. Alguien utiliza, según de lo que se desprende de los documentos que revisamos, alguien tiene acceso al sistema sin tener autorizaciones ni institucionales ni de la persona, pero utiliza esas credenciales con el objeto de manipular el sistema, ¿no? Y esos alguienes son los que no aparecen dentro del proceso. Así vemos, por ejemplo, que hay primero una asignación irregular e injustificada de roles a nombre de esta funcionaria o exfuncionaria Gabriela Beltrán, cuando ella ya no ocupaba el cargo de funcionaria de ventanilla. Por el contrario, ella estaba trabajando en otra área físicamente y en otra unidad judicial. Sin embargo, se le habilitan los roles. Por lo tanto, ahí hay responsabilidades de quienes tienen esta capacidad, que básicamente son los funcionarios de talento humano, y esto no aparece en el proceso. Adicionalmente, también existe el examen especial de la Contraloría General del Estado, que dice expresamente que el sistema informático del Consejo de la Judicatura, una vez investigado por estos casos que además se hicieron de conocimiento público, en el ingreso de causas existe vulnerabilidades y se han violentado esas seguridades, de tal manera que se ha logrado determinar la existencia de superusuarios, así es como los denomina, para quienes no eran desconocidas las contraseñas ni usuarios de otros funcionarios judiciales. Es decir, está diciendo aquí no hay un acto voluntario de la funcionaria que estamos en este momento sumariando y que se recomienda su destitución, sino la manipulación por parte de otros, ¿no? También llama la atención que el Consejo de la Judicatura en momentos anteriores, específicamente en febrero del año 2020, resolvieron mantener en reserva el cometimiento de estos presuntos actos disciplinarios e incluso que podrían constituirse en delitos sin haber anunciado y sin haber develado, con el ánimo de que las autoridades de su momento actúen de manera inmediata. Igualmente hay una constatación que desde el año 2016 se inició la apertura de roles a nombre de esta funcionaria, ¿no? En diferentes unidades judiciales, es decir, era un hecho que ya ha continuado, sucedió durante el 17, el 18, el 19 y el 20, y la funcionaria era totalmente, de lo que aparece aquí, ignoraba que esto estaba sucediendo, porque alguien estaba haciendo estos actos, ¿no? Entonces, estos los pongo solamente como ejemplos porque la vez anterior ya los habíamos analizado, inclusive con el informe pericial, que da cuenta de que no es su firma los documentos que aparecen suscritos por ella y con su rúbrica, y ya incluso hay una constatación de que se pide solamente reproducir la prueba
en función de los procesos anteriores porque hay un desgaste, ¿no? Entonces, a mi manera de ver aquí ha habido omisión por parte de las administraciones anteriores en control disciplinario y nosotros, claro, como llegamos al final, nos llegan estos expedientes ya casi finalizados, no hemos estado en la fase de investigación como para profundizar estos hechos y ver realmente cuál es la magnitud de este problema y a cuánta gente puede tocarle estas responsabilidades. Entonces, en ese sentido, yo manteniendo coherencia con lo que planteé la vez anterior, me refiero al expediente sancionatorio número 6 de esta exfuncionaria Gabriela Beltrán. En esta ocasión, pues yo vuelvo a sostener lo mismo y en este sentido en mi moción es en el sentido de que nos alejemos de la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario y en la parte que tiene que ver con la sanción de la funcionaria, sino más bien que se disponga que se hagan todas las otras investigaciones. Esto sería lo que yo planteo y pues queda para el debate, ¿no? Gracias, señor presidente. Bueno, yo creo que en la anterior, en el sumario habíamos quedado claros de que está juzgándose la conducta. Y la conducta era de que ella decía que físicamente no estaba. Cuando se pidió la explicación al director de PIX, decía que no necesitaba físicamente estar en ese lugar, sino que el usuario y la clave podía usarla en cualquier momento, en cualquier lugar. Entonces, ahí se cae el argumento principal de lo que sostiene la defensa. El argumento este de la Contraloría efectivamente está establecido como elemento nuevo, pero habíamos quedado en el anterior pleno de mandar a investigar todas las vulnerabilidades desde el año 2021, es decir, sancionamos, pero mandamos a investigar. Entonces, yo creo que la petición tuya está satisfecha. Por ese motivo, creería que nosotros debemos concentrarnos en el punto de si es o no sancionar. Entonces, ¿quién apoya la moción de Solano? ¿Apoyas o no? En el sentido que está manifestando, o sea, que toca es resolver el caso concreto, Pero los la elementos moción- probatorios. Claro, la moción la está ampliando, ¿no es cierto? No. Está cambiando. Contradice. Ujú. Contradice en el punto número 1. No. Yo tampoco apoyo, entonces yo elevo moción y acojo las recomendaciones de la dirección de la subdirección de control disciplinario y la elevo moción. Ese sería. Apoyo la moción. Perfecto, señora secretaria, tenga la amabilidad de proceder a la votación y proclamar resultados. Su autorización, señor presidente. Vocal Mario Rodríguez. A favor. Vocal Fernando Estelar. En vista de que no fue acogida la moción que yo presenté, es necesario que razone mi voto y dejo sentado de que no se conoció las IPs desde donde se accedió a unidades judiciales físicamente diferentes a las que la señora Beltrán Loyo estaba actuando en la fecha en la que se hizo el sorteo. Además, no se consideró la información que consta en la institución, como el informe pericial sobre la firma falsificada y otros elementos que he descrito en mi argumentación importantes que nos permitirían llegar al fondo de los hechos y descubrir otros autores que aparentemente han sido parte de este hecho, que obviamente es reprochable. Voto en contra de esa moción. Perfecto. Y contra vocal Yolanda de las Mercedes Yumpaqui Carrillo. Ausente. Vocal Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. Con 2 votos afirmativos y 1 en contra, se aprueban las recomendaciones de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario por mayoría. Perfecto. Vamos al siguiente punto. Presidente, una petición, por favor. Yo quisiera requerirle a la subdirectora de control disciplinario que, como en la moción aprobada parece que se remite a Contraloría, justamente esto que se ha dicho que es necesario ampliar esta investigación, nos haga conocer de los oficios tanto de este expediente
como del anterior, con el objeto de saber que se han iniciado esos procesos, ¿no? Procede como disposición esencial. Procede, señor presidente. Perfecto. Vamos así. 2.3. Modo P-0548-SNCD-2023-KM escribe el día jueves 18 de abril de 2024. A la vocal que le tocó la ponencia es a la doctora Yolanda Yupanqui. Por favor, señora subdirectora de control disciplinario, pues aquí, por favor, tenga la amabilidad de presentarnos los hechos, el análisis jurídico y las recomendaciones. Gracias, señor presidente. El expediente disciplinario ya citado por la señora secretaria tiene como sumariada a la señora Natalia Elizabeth Ojeda Rosales en calidad de ayudante judicial de la Unidad Judicial de Trabajo con sede en la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito Provincial de Pichincha. Acciona el abogado Adrián Andrés Racines Molina, director provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura, en el ámbito disciplinario de aquel entonces. En cuanto a la recomendación de la Dirección Provincial, recomendó imponer la sanción de destitución de conformidad con el artículo 109.2 del Código Orgánico de la Función Judicial. La sumariada no dio contestación al sumario administrativo. De la revisión y análisis dentro del documento del expediente disciplinario y los documentos adjuntos al mismo, se verificó que la sumariada no se presentó a laborar los días 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 y 31 de enero del 2023 en la Unidad Judicial de Trabajo con sede en la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, conforme se logró verificar del registro de marcaciones del sistema biométrico firmado electrónicamente por la señora Janet Pamela Barrio Nuevo Almeida, servidora de la Unidad de Talento Humano de la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura. Es decir, la señora Natalia Elizabeth Ojeda Rosales abandonó su lugar de trabajo por más de 3 días consecutivos. Por otro lado, es importante señalar que los abandonos a su lugar de trabajo correspondientes a los días ya mencionados no fueron justificados conforme consta del memorando número de P17 UPTH 2023-1232M del 28 de julio del 2023, firmado por el doctor Marco Fabián Zurita Godoy, coordinador de talento humano de la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura, en el cual informa que la referida sumariada no presentó documentos que justifiquen sus inasistencias registradas durante el mes de enero del 2023. En razón ya de lo expuesto, la recomendación de esta Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente: acoger el informe motivado emitido el 21 de agosto del 2023 por el abogado Adrián Andrés Racines Molina, director provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en ese entonces. Así también recomienda declarar a la señora Natalia Elizabeth Ojeda Rosales en su calidad de ayudante judicial de la Unidad Judicial de Trabajo con sede en la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el artículo 109, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial. Y se recomienda de forma adicional imponer a la señora Natalia Elizabeth Ojeda Rosales, en su calidad de ayudante judicial de la Unidad Judicial de Trabajo en ese entonces, con sede en la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, la sanción de destitución. Y recomendamos finalmente remitir copias certificadas de la resolución que se emita a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura para que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de puestos públicos que genere la resolución de destitución en contra de la servidora sumariada señora Natalia Elizabeth Ojeda Rosales, conforme lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Servicio Público y el numeral 6 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí la exposición, señor presidente. Perfecto. ¿Alguna observación al informe? Ninguna de mi parte. Ya, entonces, se acoge las recomendaciones de la Subdirección de Control Disciplinario y se eleva a moción. Apoyo la moción. Por favor, señora secretaria, tenga la amabilidad de tomar nota de la votación y también. Su autorización, señor presidente. Vocal Mel Benavides. A favor. A favor. Vocal Solanda Goya Esquilal. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Pan y Carrillo. Presente. Vocal Álvaro Román Márquez, presidente. A favor.
Con 3 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueban las recomendaciones de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Perfecto. ¿Hay algún otro punto de tratar, señora secretaria? Repito informar, señor presidente, que se han agotado los puntos del orden del día. Perfecto. Para clausurar la sesión extraordinaria 043 del 2024. A las 16 horas 3 minutos.